Shinji Ikari es el protagonista de Evangelion. Es uno de los personajes más complejos y multifacéticos del anime. Su psicología está profundamente marcada por una serie de factores emocionales, sociales y familiares que lo convierten en una representación de una lucha interna que todos enfrentamos al tratar de encontrar un sentido y un propósito en un mundo que parece estar más allá de nuestro control. Quédate que vamos a explorar algunos de los aspectos más importantes de su psicología. A ver qué te parece. Desde el principio de Evangelion, Shinji se nos presenta como un adolescente que vive una vida solitaria y desorientada. Su madre, Yui, muere cuando él es muy pequeño y su padre, Gendo, lo abandona emocionalmente. Esta ausencia de figura afectiva para él significa en su vida una gran sensación de abandono y de alienación. La ausencia de Yui, su madre amorosa, y la fría indiferencia de Gendo, su padre, hace que él construya una identidad basada en el rechazo y la desconfianza hacia los demás. Este abandono tiene profundas repercusiones sobre él. Si vamos al ámbito del psicoanálisis, podemos ver en Shinji una clara manifestación de lo que Freud describiría como un trauma infantil, no resuelto. La falta de amor y conexión afectiva. Su experiencia de ser abandonado por sus padres genera en él una baja autoestima y un miedo profundo a la intimidad. Para él, las relaciones humanas son esencialmente dolorosas, porque siempre están marcadas por el miedo al rechazo. Shinji lucha constantemente con su autoestima. A lo largo de la serie, vemos cómo se siente inútil y completamente incapaz de tomar decisiones o de sobresalir. Incluso cuando se le asigna la tarea más importante de todas, pilotar el EVA, él lo hace más por una presión externa que por deseo propio. Se siente completamente incapaz de cumplir con las expectativas de los demás, sobre todo las de su padre y sus compañeros. Este miedo a no ser suficiente es una de las piedras angulares de su psicología. A menudo, Shinji se ve a sí mismo como un fracaso, alguien que no puede cumplir con los altos estándares de la sociedad y de su padre. La falta de reconocimiento y afecto, sobre todo por Gendo, lo lleva a no valorar sus propias cualidades o logros, y lo hace sentir como que no tiene un propósito o valor en el mundo. La ansiedad constante de no ser amado o aprobado lo atrapa en un círculo vicioso de baja autoestima. A lo largo de Evangelion, nuestro protagonista muestra una marcada tendencia a evitar todo contacto social y huir de situaciones que lo expongan al juicio de los demás. Este comportamiento se puede interpretar como una manifestación de lo que los psicólogos llaman ansiedad social, una profunda inseguridad y temor al rechazo que lo llevan a aislarse. Él a menudo se encuentra en situaciones en las que rechaza las ofertas de compañía o se aleja de los demás, cuando siente que podría ser herido emocionalmente. Una de las cosas más reveladoras de su ansiedad está relacionada con su relación con los otros pilotos del EVA, especialmente con Asuka y Rei. Shinji busca su aceptación, pero sus interacciones son siempre tensas, llenas de malentendidos y desencuentros. Su miedo al rechazo lo lleva a evitar abrirse emocionalmente, lo que profundiza aún más su aislamiento emocional. A medida que pasan los capítulos, se enfrenta a una crisis existencial. El concepto de ser y existir es algo con lo que lucha constantemente. En el episodio 16, Shinji se pregunta a sí mismo, ¿para qué seguir viviendo? Este es un reflejo directo de los pensamientos suicidas y existenciales que atraviesan muchas personas cuando sienten que no tienen un propósito o que no pueden cumplir con las expectativas que los demás han puesto sobre ellos. La profunda falta de sentido en su vida es otra de las grandes tragedias psicológicas de Shinji. A pesar de tener una tarea fundamental, como la de salvar al mundo, este no siente que esto le proporcione un significado. En lugar de encontrar en el EVA una forma de reafirmar su existencia, en vez de eso la siente como una carga. Su desesperación existencial es palpable en cada uno de sus momentos más críticos, como en la escena en donde empieza a hablar solo. Si huyo está mal, si me quedo también. Shinji se lleva las manos a la cabeza. ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué sería de mí si dejara de pilotear? Y lo más duro no es que no encuentre respuestas, es que empieza a sospechar que capaz nunca hubo una respuesta desde el principio. Este tipo de desesperación en Evangelion no viene solo del sufrimiento externo, sino de la sensación de identidad fragmentada. Shinji necesita afecto, pero teme el dolor que implica acercarse a otros. La serie trabaja mucho esa contradicción entre el deseo de conexión y el miedo al rechazo. La relación entre Shinji y su padre es una de las más complejas de la serie. En muchos aspectos, Shinji tiene el complejo de Edipo, porque su deseo es ser aceptado por Gendo, aunque este no lo expresa abiertamente. Está acompañado de una resentida competencia por el afecto de su madre. Gendo se muestra distante y su relación con su hijo se caracteriza por la desaprobación y la indiferencia. Esto lo lleva a Shinji a preguntarse constantemente
por qué su padre lo trata de esa manera y a desarrollar una profunda confusión sobre el amor y la aceptación. Para que sepas qué significa esto, te pongo un poco en contexto. En la teoría freudiana, el complejo de Edipo describe una etapa del desarrollo infantil, generalmente entre los 3 y los 6 años, en la que el niño siente un amor intenso y una atracción hacia el progenitor del sexo opuesto, mientras que al mismo tiempo experimenta sentimientos de celos y rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo, padre o madre. Freud consideraba que este conflicto era una fase normal del desarrollo psicosexual y parte fundamental en la formación de identidad. Esta dinámica está envuelta en el misterio y la ambigüedad emocional. Gendo utiliza a Shinji como una pieza clave en sus propios planes, lo que genera aún más confusión en él sobre sus propios deseos y objetivos. No sabe si busca la aceptación de su padre o si busca romper con él para ser libre. En los últimos capítulos, Shinji finalmente comienza a enfrentarse con su propia existencia y con las emociones que estuvo reprimiendo. En el capítulo 25 y en la película, nuestro protagonista pasa por una experiencia catalítica en donde encara sus propios miedos, su identidad y las expectativas que él mismo tiene de sí mismo. Este proceso se representa de una forma metafísica y psicológica, donde Shinji confronta con el dolor de la soledad y la desconexión, pero también con la posibilidad de la autoaceptación. El final no es una resolución fácil, pero marca un importante avance en su psicología. Shinji confronta a su humanidad y comienza a aceptar la posibilidad de ser imperfecto, ser vulnerable y ser aceptado a pesar de ello. Esta es la culminación de su viaje, salir de la sombra del rechazo y la soledad y empezar a entender que la conexión humana y la autoaceptación son posibles, aunque difíciles. En síntesis, Shinji Ikari muestra un personaje profundamente marcado por el abandono, la inseguridad, el miedo al rechazo y la crisis existencial. Shinji es una representación de la lucha interna que muchos enfrentamos en la vida real, la batalla por encontrar un propósito y una conexión en un mundo que a menudo parece desconectado y frío. Su viaje a la autoaceptación y la reconciliación con sus propios medios es, al mismo tiempo, una de las exploraciones más profundas y humanas que se vio en la historia del anime. Shinji no es un héroe convencional, pero es quizás uno de los personajes más auténticos en su lucha por comprender su lugar en el mundo. Su psicología es compleja y a través de Evangelion nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y la importancia de aceptar nuestra vulnerabilidad para poder construir relaciones auténticas con los demás. Ahora bien, la psicología de los personajes se entrelaza con una filosofía existencial que Evangelio propone. En la serie se aborda la pregunta de ¿qué significa ser un humano? ¿Cuál es el propósito de la existencia? A lo largo de la historia, los personajes lidian con conceptos de soledad y aislamiento, algo que se ve claramente cuando las personas a su alrededor no pueden comprender lo que realmente sienten. La lucha contra los ángeles representa amenazas externas. Es una metáfora de los conflictos internos de los personajes. Cada enfrentamiento simboliza una batalla personal, ya sea con sus propios miedos, inseguridades o deseos no resueltos. Esta línea encaja perfectamente con la filosofía de Sartre, que habla de la existencia precediendo a la esencia. La idea de que, al igual que los personajes de Evangelion, los humanos se definen por sus acciones y sus decisiones, no por una naturaleza predeterminada. En el clímax de la serie, toma un giro hacia lo metafísico y lo psicológico en los episodios finales, en donde se aborda la autoaceptación y la destrucción del ego, en lo cual es un punto culminante en la exploración filosófica de la serie. Los personajes se enfrentan su miedo a la conexión y finalmente deben tomar una decisión de aceptar o rechazar a la humanidad. El final de Evangelion no da respuestas fáciles, pero nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y las relaciones humanas. La serie nos muestra que la aceptación de uno mismo y de los demás es la única manera de salir del ciclo de soledad y desconexión. En la filosofía de Nietzsche sobre la voluntad de poder y la creación de uno mismo se refleja acá, ya que cada uno de los personajes debe confrontar su propia realidad y sus propios miedos para lograr una especie de paz interna. Evangelion termina siendo una obra maestra que no solo trata sobre robots gigantes y batallas épicas, sino un estudio detallado de la psicología humana y de los dilemas filosóficos sobre la existencia. Los personajes, con sus inseguridades y sus conflictos, son un reflejo de todas las luchas que todos enfrentamos en la vida, mientras que la serie en su totalidad nos invita a cuestionar el significado del ser humano, la conexión con los demás y nuestra relación con la propia identidad. Hasta acá el video de hoy. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete que me ayudas mucho, decime qué otro anime o qué otra serie te gustaría que analice. Te deseo mucha suerte y nos vemos la próxima.